con Héctor Chávez Ruiz, en este momento diputado federal de un extinto partido que no pudo conservar su registro y que dio una gran batalla histórica, el PRD. En 1989, el PRD nace dentro de la palestra pública en México como una respuesta a todo lo que había sucedido dentro de la hegemonía política que había mantenido el Partido Revolucionario Institucional, con el cual hay un quiebre social, no solamente un quiebre político, que permite visualizar una nueva historia. Y nace como un partido de izquierda con personeros sumamente importantes dentro de la palestra pública. En este momento, Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo presidente de México, presidente casi saliente, y también personeros como Porfirio Muñoz Ledo, uno de los grandes ideólogos del PRI que defecciona, y también Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo se entiende que un partido de izquierda a nivel de la política mexicana, que inclusive dentro de sus principios y estatutos se dice heredero del Partido Comunista Mexicano, forma una alianza con el Partido Revolucionario Institucional y con el PAN? El Partido Revolucionario Institucional, un partido de derecha populista, y Partido de Acción Nacional, que está vinculado a los sectores más duros de la derecha y a movimientos de la derecha, ahora tras bambalinas, inclusive como el Yunque. ¿Cómo se entiende que el PRD, un partido de izquierda, se mezcle entre el agua y el aceite? Primero que nada, pues muchas gracias por el espacio, doctor. De verdad, bienvenido a esta tu casa. Un honor estar contigo compartiendo el día de hoy esta entrevista. Y bueno, pues efectivamente, diputado federal todavía, de aquí a septiembre prácticamente. Y decirte que esta discusión la tuvimos hace ya mucho tiempo al interior del PRD. Cómo un partido de izquierda efectivamente pudiera ir aliado con un partido de derecha o de centro, izquierda o derecha, dependiendo cómo veas al PRI, porque no, hoy creo que no tiene una definición ideológica de hacia dónde debe de ir. Sin embargo, lo que te puedo decir es que había una gran necesidad de poder ir juntos. Desafortunadamente, en el tema electoral, eres juzgado o eres calificado por el número de votos que aportas. Y entonces necesitábamos una gran alianza que no solamente tenía que ver con los partidos, tenía que ver con cómo los partidos los sumábamos a una sociedad civil que obviamente estaba en la idea de poder participar en el proceso, pero que desafortunadamente pues no veía ni con quién ni cómo. ¿Por qué? Porque la aplanadora de Morena pues obviamente se veía imposible poder derrotar. Por eso el tema de las alianzas. Perdón, me parece que pero ¿se sacrifica la congruencia política de la izquierda mexicana, que no era cosa menor, que venía precedida de toda una lucha histórica por el número de votos, es decir, por continuar en registro, el registro que ahora se perdió? No, porque al final del día nunca renunciamos a nuestros principios y nunca renunciamos a nuestra ideología. O sea, nosotros al interior de la propia coalición llevamos temas importantes de la izquierda, por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema de las libertades. Nosotros, por supuesto, siempre lo planteamos en la coalición. Oye, y precisamente queríamos un gobierno de coalición para que todo aquello que pudiera notarse como una diferencia se pudiera plantear desde el gobierno como una política pública. ¿Y nunca fue contradictorio que mientras ustedes estaban a favor de la interrupción del embarazo, de estas políticas de género, el Partido de Acción Nacional decía todo lo contrario? Por supuesto, y es parte de la alianza o de la coalición. Si no, pues hubiéramos formado un solo partido para poder enfrentar a Morena. El tema de la coalición, pues te permite, bajo tus principios, bajo tus ideales, bajo tu forma orgánica incluso de cada partido, poder ir a competir bajo una sola figura, que en este caso fue Xóchitl Gálvez, aún con todas las diferencias. Y creo que es lo que la gente, lejos de poder satanizar, debe a la larga creo que entenderá que fue una necesidad, y creo que el logro de los partidos políticos es haber pasado precisamente o haber renunciado, digamos, a el tema de esa ideología, dogmatismos, para darle paso a la sociedad civil
y que pudiera estar presente en la campaña. A ver, aún con todo el tema de las diferencias que pudiera haber. A ver, Héctor, pero en gran medida esta gran derrota y pérdida del registro no se debe precisamente a que la sociedad mexicana percibió en el PRD una incongruencia dentro de sus principios y que esto lleva a la catástrofe. No, el tema de la pérdida del registro me parece que es multifactorial. O sea, no es el tema de las alianzas, por supuesto que debe de tener seguramente algo que ver, pero el tema de la salida de Andrés en el 2012, por supuesto, fue devastador para nosotros, y creo que también no hubo una reflexión profunda de lo que tendríamos que haber hecho en ese entonces. Me parece que el tema de ya no encabezar las causas de la gente, me parece que es también algo que pesó en el tema del registro. Me parece también que no pudimos entender lo que hoy la gente pues está demandando de una clase política. Me parece que el tema de haber ido con un partido en picada prácticamente, que es el PRI, pues por supuesto nos pesó. Pero en términos generales creo que no solamente las alianzas han sido la debacle del PRD. Me parece que hay que analizarlo de una manera amplia, profunda, para poder definir al final pues la debacle. Sin embargo, bueno, déjame decirte, todavía no está prácticamente liquidado el partido. Hay una ruta jurídica que si nada cambia seguramente se perderá el registro a nivel nacional. En Hidalgo vamos a lograr el porcentaje de votos necesarios para poder hacer 2.8. Sí, 2.8 de la votación total. Pero la Ley General de Partidos y el Código Electoral de Hidalgo te dice que necesitas la votación válida emitida. La votación válida emitida tiene que ver con a esa votación total le debes de quitar el número de votos nulos y el de candidatos no registrados, y entonces esa es la votación válida emitida. Eso nos da el 3.38% y por supuesto vamos a ir a solicitar el registro como partido local. Cuando Héctor Chávez era dirigente del PRD, alguna vez profirió una serie de declaraciones donde dijo a la prensa que el PRD había aprendido de sus errores y dejó ver que uno de los errores graves que tenía era el juego de intereses y correlación de fuerzas de grupúsculos a su interior, que la gente comúnmente le llamó tribus. Corrientes. Y esas tribus hablaban de un primitivismo político. Fue esa la gran duda que tuvo Andrés Manuel López Obrador y que hizo defeccionar, abandonar al PRD. No, Andrés se hubiera quedado si hubiera tenido el control del partido pleno. Andrés se va después de la elección donde Alejandro Encinas no pudo ser presidente del partido y después del tema del Pacto por México y algunas otras cosas. Me parece que Andrés hubiera seguido con nosotros si le hubiéramos dado la plenitud que necesitaba para conducir el partido. Pero en un instituto como el de nosotros, plural completamente, politizado en prácticamente todo, pues por supuesto es muy complicado que las decisiones sean verticales y que un solo hombre pueda decidir sobre los espacios, la política de alianzas, la política que tenemos que seguir para poder pues ser una fuerza importante en el país, seguir aportando a la democracia. Pero me parece que lo que influyó que Andrés se fuera precisamente fue eso, no tener el control pleno del partido, y bueno, pues se fue a formar Morena, ¿no? Pero es cierto lo que comentas. Yo en el 2020, sí, llegué en el 2018, pero en el 2020 fue mi primera prueba de fuego. Yo entendí eso. A ver, el PRD se componía de grupos, de tribus, de al final intereses, ¿no? Y que cuando se van haciendo más pequeños los espacios, las pugnas y los pleitos van siendo todavía más profundos. ¿Qué necesitábamos? Alinear intereses, fijar objetivos, y bueno, fuimos la segunda fuerza por número de municipios gobernados en Hidalgo. Me parece que esa ruta de recomposición del partido tendría que haber seguido, no solamente en Hidalgo, sino a nivel nacional, para entonces darnos cuenta que aún con todas las diferencias que podamos tener, es mejor ir en una sola fuerza empujando para el mismo lado que ir todos distintos y que no tengamos prácticamente hoy pues, el registro del partido. La vocación de poder
que tuvo el PRI durante 90 y tantos años, bueno, le llevó a gobernar el Estado todo ese tiempo. Hoy se está formando esa vocación de poder en Morena. Ellos saben que aún con todas las diferencias necesitan estar juntos para poder lograr el objetivo. Entonces creo que parte de las reflexiones que haremos ahora en este nuevo periodo del partido como partido local, pues precisamente son esas, ¿no? O sea, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido y que han cometido también en otros momentos algunas otras fuerzas políticas que hoy los tienen así, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer una reflexión profunda, doctor. En este momento, Jesús Zambrano, en vez de tener una reflexión profunda de autocrítica y tomar todos estos elementos que incidieron en la pérdida del registro, ha hecho una declaración prácticamente lapidaria sobre el partido. Dijo, bueno, si perdemos el registro, formamos otro partido. ¿Dónde existe el proceso de credibilidad ampliada y legitimidad que requiere un partido con un líder como Jesús Zambrano? Mira, yo te quiero decir, soy parte al interior del partido, obviamente, de un equipo, y te pudiera decir que hay creo que hay mucho reconocimiento que se le tiene que hacer a los chuchos, ¿no? También hay muchos errores que se les tienen que señalar. Sin embargo, también hay que decirlo, el partido no hubiera sido el partido si no hubieran estado ellos y si no hubieran estado otros. Entonces, me parece que más allá de las declaraciones de Jesús, creo que tendríamos que ver la situación histórica, política que tenemos en el país. No hay, creo yo, condiciones sociales para poder decir, vamos hacia un frente común. ¿Para qué? ¿Para qué llamas a ese frente común, no? Entonces, después del proceso electoral que acabamos de vivir, con una diferencia tan amplia, me parece que necesitamos generar un caldo de cultivo que permita hacer ese llamado en un momento posterior, no ahora, creo yo. Creo que ahora tendremos que estar en el tema de la acumulación de fuerzas para poder, en algún momento, cuando se venga esa posibilidad y el caldo de cultivo esté en el país, pues poder salir como una fuerza emergente y decir, aquí estamos y vamos a enfrentar pues los procesos que tengan que venir. Perdón, y dentro de la alianza, esta alianza entre PRI, PAN y PRD, ¿por qué Jesús Zambrano nunca fue protagonista? O sea, siempre que veíamos los reflectores a nivel mediático, quien llevaba la batuta era Alito Moreno y después Marco Cortés, pero Jesús Zambrano aparecía relegado y esto generó una especie de tensión al interior de la misma alianza. Y me parece que tenía que ver no solo con el protagonismo, sino con las condiciones de qué proponía PRD entre esa alianza. ¿Por qué estaban relegados? Bueno, en esta respuesta no voy a ser políticamente correcto porque a veces uno trata de ser políticamente correcto, pero te voy a decir la verdad. En una alianza, todos van por lo suyo. O sea, nosotros teníamos que ir por el voto del PRD para cumplir con la alianza. El PRI tenía que hacer lo suyo y el PAN tenía que ir por lo de él. Pero al interior de la alianza, pues por supuesto, si te puedes llevar, digamos, un capital político que te sume, pues lo vas a hacer. Y me parece que ese afán de protagonismo de Alito Moreno y del propio Marco Cortés, pues a veces no cuajaba, digamos, con la forma de hacer política de Zambrano, que tiene que ver más en territorio y no de manera mediática, ¿no? Él durante toda su vida ha estado prácticamente en todo el país, en todos los distritos, y me parece que choca mucho tal vez la forma de hacer política de Alito y de Marco con la de él. Pero bueno, de ninguna manera nunca creo que él se haya sentido relegado, más bien pues él estaba haciendo algunas otras funciones dentro de la alianza que por supuesto mediáticamente no le permitieron brillar. Pero yo te pudiera decir, cuando Xóchitl Gálvez fue candidata a la gubernatura en Hidalgo, él vino prácticamente como su coordinador de campaña y se quedó y fue lo protagonista que tuvo que ser, adicional al trabajo que tenía que hacer en territorio, ¿no? Pero me parece que eso fue lo que al final no permitió que al PRD se le viera de manera protagónica en las conferencias o en los eventos. Perdón, ya que mencionas a Xóchitl,
se percibe dentro de las cúpulas partidistas, tanto de PRI, PAN como PRD, que no hubo o no ha existido una movilidad de cuadros importantes, es decir, que las figuras que han estado históricamente siguen estando ahí. ¿Por qué ir en alianza con Xóchitl Gálvez? O sea, no era una figura política necesariamente de las que podía ser protagonista en la contienda electoral. De hecho, es como un despropósito cuando entra a la campaña por todo lo que venía precedida, inclusive pierde en Tepatepec, ¿no? En su tierra, en el lugar oriundo de ella, ¿no? ¿Por qué ir con Xóchitl? Hubo un proceso que los partidos abrieron a la militancia, pero también a la sociedad civil. O sea, se fijaron las reglas, tenías que entregar cierto número de firmas al interior de la coalición, porque hay que decirlo, la coalición fue producto de una exigencia de la sociedad civil. La sociedad civil le dijo al PAN, al PRI y al PRD, necesitan ir juntos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerle frente a Morena. Bueno, ese fue el primer paso. El segundo paso es encuentren un método que permita ir con el mejor posicionado o ir con el que más pueda enfrentar lo que ya veíamos que se veía venir, que era una elección de Estado. Y entonces, en ese proceso, pues se inscribió Xóchitl y se inscribieron otros. Y Xóchitl fue la ganadora. No podemos nosotros, si nos decimos un partido plural, un partido que respeta las reglas, pues decir, bueno, pues hacemos como que hagamos un proceso ahí, pero ya sabíamos lo que iba a pasar. No, se abrió a la sociedad y si hubiera sido alguien más, pues tendría que haber estado al frente de este proceso. Creo que lo rico del tema de la alianza es que nosotros no decidimos, o nadie, digamos, como pasó en como pasó en Morena, pues decidió sobre el candidato de Morena. Acá fue un proceso transparente, por cierto, donde incluso el INE pues lo estuvo vigilando. Creo que cuando me preguntas ¿por qué con ella? Pues porque ganó el proceso y al final cumplió, digamos, con todos los requisitos que se le plantearon en la alianza. Héctor, tú tienes la misma postura porque acabas de decir que hay una elección de Estado. Es la postura que ha salido a los medios en Hidalgo, Carolina Villano, ¿no? Que salió Alito Moreno y que inclusive salió Marco Cortés. ¿Tu postura y la postura del PRD es que hubo una elección de Estado? Mira, a mí me parece que Morena hizo todo lo posible por ocupar los recursos públicos para poder beneficiar a sus candidatos. Es decir, tuvimos una precampaña de 3 años prácticamente, lo vimos con bardas, lo vimos como a funcionarios, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la presidenta hoy electa, Marcelo Ebrard, Claudia, pues era jefa de gobierno de la Ciudad de México y andaba a veces en todo el país, pues seguramente con recursos públicos, ¿no? Y su imagen, pues seguramente obedecía a recursos públicos, Marcelo Ebrard. Y así te puedo decir a muchos. Bueno, eso es una elección inequitativa, en cualquier forma que la veas. El tema de la utilización de los recursos, de los programas sociales, condicionando a la gente que recibe un programa social, diciéndole que si gana la oposición se les iba a quitar el programa social. Y que si no iban a votar por Morena, entonces los iban a quitar de los programas sociales. Eso a mí me parece que es utilizar el Estado para poder lograr un objetivo político electoral. Grupos del crimen organizado, uno de los procesos más violentos que hemos vivido. Por supuesto, y lo hemos dicho, hay los dirigentes nacionales han acusado que hay un pacto de impunidad entre el Estado y el crimen organizado. Y se metieron hasta la cocina en algunos lugares. En la elección anterior en Sinaloa levantaron a más de 1,000 funcionarios de casilla para que pudiera ganar Morena. Entonces, me parece que cuando ves, digamos, cúmulo de factores, pues por supuesto te va a indicar que fue una elección de Estado. Ojo, hay una diferencia entre lo que está planteando el PRI y el PAN. A nosotros no nos espanta. Nosotros hemos luchado contra eso toda la vida. Lo hacíamos contra el PRI y denunciábamos que había elecciones de Estado. Por supuesto que el PRI se metía con todo el aparato del gobierno
para poder lograr los resultados electorales en cualquier elección. Entonces, hay una diferencia, creo, de cómo lo plantean ellos a cómo lo planteamos nosotros. Oye, pero nuevamente no resulta contradictorio, ya que tú señalas, indicas que finalmente Revolucionario Institucional intervenía, tenía elecciones de Estado, unirse, aliarse a un partido que históricamente tenía este tipo de prácticas. Sí, al final, te lo vuelvo a repetir, era una necesidad el poder ir juntos para poder enfrentar a Morena. De manera solitaria, creo que nadie hubiera tenido, primero, la expectativa que se generó en algún momento de la campaña de que se le podía ganar a Morena. Y creo que al final fuimos al llamado de la sociedad civil, ¿no? De, oigan, pónganse de acuerdo, necesitamos un gran frente, ok, vamos al frente y ustedes sean los que al final lleven la voz cantante, ¿no? Pero me parece que la sociedad civil también quedó a deber, hay que decirlo. Nos pidió que pudiéramos nosotros ir a una alianza y que ellos iban a apoyar, que ellos iban incluso a estar dentro de los espacios de las propias candidaturas, y muchos de ellos después dijeron, no, mejor ustedes échenle ganas y ya después vemos. Creo que son parte de las reflexiones que tenemos que hacer. O sea, la sociedad civil se debe de inmiscuir en el proceso de los partidos, y es parte también de lo que nosotros tendremos que hacer de aquí en adelante como partido local para decir cómo hacemos que esa sociedad civil que está dispuesta a participar, pues lo haga de manera plena desde el PRD, pues entregándole prácticamente el partido, y que obviamente recordando una de las clases de la maestría que alguien algún día me hizo favor de darme, pues que el partido, por supuesto, se convierta en un instrumento de la sociedad. ¿Cómo haces eso? Es complicado cuando tienes un montón de intereses y de personajes que pues no se quieren prácticamente jubilar ni hacerse a un lado. Necesitamos forzar ese proceso para que entonces sí la sociedad civil vea a los partidos, en este caso al PRD Hidalgo, pues como una posibilidad seria de poder encabezar causas, porque si no, pues pasa lo que pasa con otros partidos donde pues las posiciones prácticamente del partido pues las ocupan los de siempre, ¿no? ¿Por qué esta alianza política nunca tuvo coherencia dentro de una línea política, dentro de un discurso, dentro de una actuación política que permitiera fincar un solo parámetro? De hecho, la alianza cambia de nombre varias veces. Esto confunde, ¿no? Confunde en determinado momento a la misma ciudadanía, pero es mucho más preocupante que no existiera un trazo de línea política única. Ejemplo, de repente Alito Moreno salía avalando condiciones que tenían que ver con la Guardia Nacional y que antes las había rechazado. Y parecía que navegaba y que se adhería al proyecto de Morena en la medida que lo acusaba Morena, ¿no? Lo acusaba de peculado, y en esa medida había una serie de discursos contradictorios que inclusive apoyaba a PRD, porque PRD estaba dentro de estos pronunciamientos mediáticos. ¿Por qué no hubo una línea política concreta? No, nosotros nunca apoyamos el tema de la militarización del país, incluso hemos votado en contra y siempre lo hemos hecho como una línea política del PRD. Y en su momento estuvo a punto de caerse la alianza porque Moreno, Alito Moreno y el propio PRI fue a apoyar el tema de la militarización del país. Y en ese momento estuvimos a punto de quiebre. Sin embargo, insisto, el tema de la necesidad de poder conformar el frente fue superior a cualquier diferencia que tuviéramos. Y por supuesto, es una clara muestra de que las diferencias seguían existiendo. O sea, y van a seguir seguramente si vamos a la alianza. Que creo que debemos de hacer una pausa, ¿no? Creo que ya no debe de ir el PRD en alianza ni con el PAN ni con el PRI. Creo que hay que replantearnos esta posibilidad ahora. Pero, insisto, muestra de que nunca se abandonaron ni principios ni ideología, pues obviamente fue la divergencia, como dices, pues de posicionamientos que al final creo que también confundieron a la ciudadanía de cuál era el objetivo principal. Me parece que se confundió que el objetivo principal era ganarle a Morena. Nosotros queríamos hacer un gobierno de coalición. Nosotros queríamos combatir el tema de la delincuencia porque tenemos 200,000 muertos en el país
que prácticamente son producto de la violencia que ejerce el crimen organizado. Nosotros queríamos que se acabara la extorsión, nosotros queríamos que se acabara el derecho del cobro de derecho de piso, nosotros queríamos ayudar con un buen número de recursos para que las mujeres violentadas en este país, más cuando tienes prácticamente 11 mujeres muertas en el país diario, pues tuvieran la posibilidad de estar seguras, sentirse seguras, empoderadas. Nosotros estábamos en la idea de poder ganar el Congreso y poder ganar también la Presidencia de la República, porque queríamos órganos autónomos que pudieran hacer contrapeso al propio Ejecutivo. Nosotros queríamos ganar la presidencia porque desde ahí queríamos hacer un esfuerzo para que hubiera independencia, por ejemplo, en la Corte, que pudiera haber este equilibrio de poderes. Queríamos ganar la presidencia para que hubiera un llamado a una reconciliación nacional y que pudiéramos frenar el odio, el rencor que está sembrado prácticamente en todo el territorio nacional. Y creo que eso es lo que tendríamos que haber comunicado de mejor manera, más allá de las diferencias que seguramente teníamos y que vamos a seguir teniendo. Creo que no pudimos comunicar de manera certera para qué queríamos el gobierno y para qué queríamos la mayoría en las cámaras. En esta elección, el partido Movimiento Ciudadano crece invariablemente. Y crece no solo en votación, sino en presencia política, porque era un partido que no tenía mucha imagen a nivel del panóptico político, del panóptico social. Jugó solo. ¿Por qué PRD no juega solo? ¿Tiene miedo a no tener el capital político que tiene Movimiento Ciudadano? No, me parece que, insisto, el tema de la alianza es un proceso que se dio desde hace tiempo, y que, digamos, la inercia nos llevó hasta concluir el 2 de junio. Pero es parte de las reflexiones que tendremos que hacer en lo subsecuente. Yo soy de los convencidos de que no debemos ir ya en una alianza, más bien necesitamos decirle a la gente, a ver, esta oportunidad que tenemos en Hidalgo, por lo menos, de lograr el registro, hay que presentar una nueva cara a la sociedad, hay que presentar nuevas prácticas, hay que presentar una forma distinta de hacer política y hay que ir solos. Aparte, la ley te va a obligar a ir solo. Creo que ahí está la oportunidad de poder recomponer al PRD. Por supuesto no hay temor, yo digo, hay cuadros en el partido muy valiosos que pudieran enfrentar cualquier proceso, muy probados, y que al final creo que entregarían muy buenos resultados. Pero mira, cuando tú tienes una línea política nacional que te dice necesitamos ir a la alianza, yo era de los que no quería ir a la alianza, al interior del PRD. Pero bueno, vayamos porque hay una línea nacional, digamos, y entonces apoyemos al partido en este inter, pues digamos. Y fue una discusión durísima al interior del PRD de Hidalgo, o sea, incluso para ir en lo local, ¿vamos o no vamos? Y muchas voces dijeron, hay una necesidad de poder ir, porque los votos tal vez que pudieran faltarnos en algún municipio, en algún distrito, pudieran haber sido la diferencia de lo que tenía el PAN o el PRD o el PRI en algún distrito o en algún municipio, ¿no? Como fue en algunos que ganó el PRI, dos que ganó el PRI, donde el voto del PRD pues fue fundamental para que lograra el objetivo. Si no, se hubiera quedado con uno prácticamente, ¿no? En este momento, en el gobierno del Estado de Hidalgo, que preside el Poder Ejecutivo de Julio Menchaca, el partido Morena Hidalgo ha sido uno de los enclaves que se encuentran mucho más erosionados dentro de las figuras de apoyo que necesita el gobernador Julio Menchaca. Y en este trazo, un ex perredista, ¿no? Marco Rico es el dirigente en este momento, y hay algo que ha sucedido. Dentro de la conformación, que es una conformación bastante amalgamada de Morena Hidalgo, hay un grupo muy nítido de experredistas y también del grupo Universidad. Y estos grupos han tendido a chocar, pero también han creado un elemento de polución, de contaminación dentro de la línea que pretende hacer Marco Rico. De hecho, Marco Rico ha aparecido indefenso. Esto no es una migración
o no implicaría la migración de este primitivismo político de las tribus de PRD y engrosaron en determinado momento a Morena y Hidalgo? Bueno, yo lo que te puedo decir es que Morena, pues al final efectivamente es un cúmulo de intereses, ¿no? Es un cúmulo de personajes que no quisieron perder su status quo, digamos. Y me parece que es normal, es natural el proceso que están viviendo. Nosotros, como PRD, en nuestros orígenes, en nuestros inicios, eran unas luchas encarnizadas por los espacios. Eran conflictos internos mayúsculos, e incluso a golpes. No sé si recuerdes algunas notas, incluso lo diríamos a golpes, doctor. Y entonces creo que Morena hoy está migrando de ser un movimiento a un partido político, que es una cosa completamente distinta. El poder tú asumirte como un partido político tendrías que asumir que hay reglas, ¿no? Y que las reglas pues tienen tiempos, momentos, espacios. Y tú juegas con esas reglas, ¿no? Y puede que te guste el resultado o no, pero al final del día, pues es algo que está prácticamente establecido en tus documentos básicos y en tus estatutos. ¿Qué creo que está pasando? Pues la crisis que va a vivir seguramente durante un buen tiempo, porque institucionalizar el movimiento es algo que a nosotros nos costó por lo menos 30 años y que hoy nos tiene al borde prácticamente de ya la aniquilación como partido. Creo que si ellos no hacen algo por tratar de alinear los intereses y de convocar a esta vocación de poder que se tiene que formar hoy que ellos tienen el gobierno, hay un elemento que nosotros nunca tuvimos como PRD, que fue el gobierno de la República y hoy el gobierno del Estado. Ellos tienen, digamos, todo para poder ser un partido político y no se vean como el PRI en su momento, que fue un apéndice del gobierno. El PRI, digamos, nunca ha sido un partido político, siempre ha sido, digamos, un partido que ha estado bajo el cobijo del poder. Creo que Morena pues tendría que pensar que no debe convertirse en eso y que tiene que frenar los pleitos internos, porque si no, pues va a seguir deteriorando, digamos, la posibilidad de que tenga buenos resultados, porque hay que decirlo, hoy la marca les ayudó a muchos candidatos que no tendrían nada que hacer con otro partido político. Hoy, quien gana las elecciones no son los candidatos de Morena, ni los dirigentes. Hoy es Andrés Manuel, es Morena y es el efecto de estar todos los días en la mañana diciendo que Morena debe ganar las elecciones. Entonces, creo que eso es algo que tienen que analizar y yo no quisiera, pues al final, hablar mal de aquellos que en su momento aportaron a la vida interna del partido. Hoy no coincidimos, sin embargo, hay que ser respetuosos, digamos, con ellos y que ojalá les vaya bien y a nosotros también. ¿Qué opinión te merece, ya que dentro de esta figura histórica Andrés Manuel López Obrador estuvo dentro del PRD, ¿no? ¿Qué opinión te merece la gestión de Andrés Manuel López Obrador en este sexenio? A mí me parece que hay muchas cosas que se dejaron de hacer. Me parece que aquella expectativa tan grande que se generó de cambio no está cumplida. Efectivamente, lo que platicaba doctor al inicio de la entrevista, cuando nosotros surgimos, fue producto de ese descontento que había en la sociedad. Y a mí me queda claro que en el 2018 Andrés llegó producto de ese descontento que había como una válvula de escape, digamos, y dijeron, a ver, él puede ganar y él puede hacer mejor las cosas. Y se generó una gran expectativa de cambio en el país. Y no está. No se combatió la corrupción, porque hoy puedes ver Segalmex, hoy puedes ver las obras faraónicas prácticamente del presidente y de Morena, donde hay un sobrecosto, hay un sobreprecio, y eso no lo digo yo, lo dice la función pública, la Auditoría Superior de la Federación. En el caso de Dos Bocas hasta el doble prácticamente se gastó. En el caso del Tren Maya lo mismo. Dijeron que iban a bajar la gasolina a 10 pesos, no la bajaron, al contrario. Dijeron que no iba a haber gasolinazos, los hay. Dijeron que iba a prácticamente acabar con el problema de la inseguridad en
pocos meses, no solamente no han acabado con él, sino que se ha agudizado por una estrategia, bueno, digamos, no es una estrategia el tema de los abrazos no balazos, es más bien dejar que hagan lo que tengan que hacer los grupos del crimen organizado. No se ha controlado, por ejemplo, el tema de la inflación. Tenemos hoy la última 4.8, el precio de la canasta básica va hacia la alza. O sea, creo yo que si nos ponemos a analizar rubro por rubro, creo que no hay un elemento que te diga que este sexenio tiene puntos positivos. ¿Y en qué creo que sí? En la polarización del país. En eso creo que logró su cometido Andrés, en partir el país en dos, en los buenos y en los malos, en los ricos, en los pobres, en los fifís y los chairos. Creo que eso es no se debe, olvidar ni perdonar, y creo que al final del día la historia lo juzgará, pero creo que fue un gran error basar la polarización para que te fuera bien en el tema electoral. Se retira Andrés Manuel López Obrador de la presidencia y tiene más del 60% de aprobación, que en América Latina es muy alto, inclusive por encima de varios expresidentes de México, ni se diga de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y con un grado de legitimidad, o sea, legitimidad y credibilidad y aprobación. ¿No tiene que ver esto, no incide esto dentro del 2-1 de la votación de la elección pasada? Mira, hay muchos factores que pudiéramos analizar el tema de la utilización de los programas sociales. Con 25 millones de beneficiarios en el padrón, pues por supuesto creo que juega, ¿no? Más allá del tema de la popularidad. Me parece que el tema de no entrar, digamos, a el fondo de los asuntos que sí tenían que haberse atendidos, pues le da, este estado de confort. Decir, bueno, yo soy el presidente, estoy dando los programas sociales, todos los días en la mañanera trato de que México sea un país que yo estoy viviendo, ¿no? Fuera de la realidad, por supuesto. En muchas ocasiones en la mañanera dijo que pues no pasaba nada en el tema de seguridad. Hay 200,000 muertos. Dijo que la pandemia era algo que ya habíamos librado. 800,000 muertos según el INEGI. O sea, me parece que la gente va a ver los efectos de Andrés, no ahora, sino en lo posterior, y creo que hay que esperar para ver al final pues cómo lo juzga la historia. Muy bien. Numéricamente podríamos hacer una serie de cortes, y me parece que Morena tiene la posibilidad de no solamente tener la continuidad con Claudia Sheinbaum, sino también tener un tercer sexenio. Y eso fincaría dentro de los partidos de alternancia, así como lo fue alguna vez Acción Nacional, que tuvo el sexenio de Fox y el sexenio de Calderón, fincaría un hito, porque perfilaría precisamente un bastión político. ¿Es Morena un bastión político en Hidalgo? Pues depende del punto que se vea. Yo creo que todo lo que sube tiene que bajar, forzosamente. Y hoy la popularidad del movimiento de Andrés, la figura de Andrés, les dio para poder avanzar en esta elección. Pero hay que decirlo también, la marca ayudó mucho. Creo que la gente poco a poco va a entender que los programas sociales es una política pública que no se la está dando ni el presidente, no se la está dando nadie, son producto de los impuestos. Nosotros nos pasó en la Ciudad de México. Nosotros gobernamos años la Ciudad de México como PRD y había programas sociales y fuimos pioneros en los programas sociales. A quien le dio el primer apoyo a un adulto mayor fue el PRD como política pública en la Ciudad de México. Y con eso se vinieron una serie de programas que hoy son una realidad en el país. Y entonces la gente, por supuesto que cuando avanza el ejercicio del poder también va desgastando pues el movimiento y los partidos, si es que no se hacen bien las cosas. Y entonces llega un momento, o llegará en Hidalgo y en el país, el momento donde hagan esta diferencia de, ok, el gobierno
tiene que darles resultados más allá de los programas sociales. Y entonces creo que ahí está la posibilidad de los partidos de oposición, si hacemos bien las cosas, de poder emerger nuevamente como una fuerza, digamos, contraria a Morena, que permita pues recomponer muchas de las cosas que hoy están tiradas en el país. En política, pues al final nadie pierde del todo, nadie gana todo, y siempre estará esta posibilidad de la revancha, y bueno, pues nosotros nos toca prepararnos para ello, ¿no? Por último, abusando de tu tiempo, ¿qué opinión te merece el ascenso de Claudia Sheinbaum dentro de lo que ellos denominan la verdadera izquierda? Es decir, PRD para Morena habría dejado de ser la izquierda, y la verdadera izquierda se construyó a partir del Movimiento de Regeneración Nacional, que terminó siendo un partido dirigido evidentemente por López Obrador. ¿Qué opinión te merece Claudia? Mira, Claudia, yo espero que le vaya bien. Y a Morena espero que le vaya bien. Porque al final, creo que le va bien a todos. Y si al final a Claudia le va mal, entonces vamos a sufrir todos los mexicanos que le vaya mal. Es decir, en la oposición, creo que no podemos estar esperando que le vaya mal a un gobierno ni al Estado. Por supuesto, en la figura del licenciado Julio Menchaca, me parece que debe de irle bien. Creo que es un hombre honesto, un hombre que al final quiere sentar las bases de un cambio importante para el Estado, y ojalá que lo logre, porque al final ahí está la posibilidad de que nos vaya bien a todos. Y lo mismo con el gobierno federal. Pero mira, yo te podría decir, ¿cómo puedes pensar que pueda alguien ser de izquierda cuando todos los días tratas de polarizar al país, donde no hay una llamada a una reconciliación nacional? ¿Cómo puede ser? ¿La izquierda solo reconcilia? No, pero en parte. Pero ¿cómo puede ser que todos los días estés utilizando los recursos públicos, el hambre de la gente, la que menos tiene, los más pobres, para lograr un beneficio político electoral para tu movimiento? Eso no es ser de izquierda. ¿Cómo puedes tú asumirte de izquierda cuando vas a prácticamente eliminar de un plumazo a los órganos autónomos? ¿Cómo puedes tú asumirte de izquierda cuando vas a intentar desaparecer los soples en los estados y vas a intentar darle la estocada final en el tema presupuestario al INE para que prácticamente no haya INE? ¿Cómo puedes asumirte de izquierda cuando vas a ir en contra de los ministros de la Corte? Por supuesto, la gente también tendrá que ver que eso pero para nada es ni es pensamiento de izquierda ni es actuación de izquierda. Mira, yo pongo de ejemplo siempre el tema de la izquierda. La izquierda luchó, o yo luché, digamos, en la marcha del desafuero. Yo estuve en la marcha del desafuero para que a Andrés Manuel le permitieran participar como candidato a la presidencia, y que no, utilizando el aparato del Estado judicial, lo pudieran quitar de la contienda. Yo luché por eso, y luchamos muchos para que Andrés pudiera llegar. Luego, en el tema del plantón, yo estuve en el plantón 60 días. Obviamente, pero estuve en el plantón luchando porque se respetara el voto de los ciudadanos y obviamente que ganara Andrés Manuel. Muchos que hoy están en Morena nos estaban combatiendo. Querían que nos quitáramos de Reforma. No querían dejar que pasara Andrés como candidato a la presidencia de la República. Y yo aquí sigo pensando que lo que hice fue correcto. Y seguiré diciendo que Morena no es un partido de izquierda. Y muchos de los que hoy están en Morena, por supuesto que no son de izquierda. Entonces, me parece que estamos del lado correcto de la historia. Nosotros vamos a seguir en esa idea, en esa lucha. Y creo que la gente tiene que ir ponderando esto de que un personaje que se de izquierda no puede de un plumazo pues borrar todo esto que te acabo de comentar. Héctor Chávez, gracias por esta entrevista cara a cara, Efeta. Muchas gracias a ti, doctor. Muchas gracias a ti. Saludos a todos.